Preventiva. Así también desarrolla el tema de la motivación especial como característica propia de la prisión preventiva. Igual trabajo presenta respecto de la nulidad de la prisión preventiva en sedes ordinaria y constitucional. Cabe resaltar también que el autor propone que la totalidad de solicitudes de las diversas modalidades de audiencias tengan que obligatoriamente contener una debida motivación desarrollada. El autor cuestiona agudamente que la adición de dos nuevos presupuestos para la prisión preventiva, esto es, la duración y la proporcionalidad de la medida, hayan sido establecidos en una sentencia de la Corte Suprema, como lo es la Casación 626-2013 Moquegua, y no en la norma legal correspondiente. Y precisamente, al respecto consideramos que nuestro sistema jurídico vendría experimentando una inquietante una insospechada transformación, es decir, el paso del civil law al common law. Y a renglón seguido pasamos a fundamentar en los siguientes términos. Así, de manera preliminar, cabe dejar constancia que definitivamente el siglo XXI viene trayendo vientos de cambio que a no pocos sistemas jurídicos del orbe atañe. Uno de ellos es a nivel del sistema de administración de justicia. Esto es el pasar de la litigación escrita a la oral y electrónica, ello como parte de la instauración del gobierno electrónico. Debido a ello, es de advertir, por otro lado, que se colige una preponderancia de la jurisprudencia, generando que se abandone su rango jerárquico de la pirámide de Kelsen para establecerse en la cúspide, a la par de la mismísima constitución política. Obviamente nos estamos refiriendo al protagonismo de los precedentes vinculantes. Seguidamente tenemos que dejar constancia del viraje progresivo que experimenta. Así nos referimos al ingreso de la litigación oral en desmedro de la litigación escrita, lo que se evidencia en la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957 de 2004 y la nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497 del 2010 principalmente. Es de apostrofar que las mencionadas normas legales instauran adicionales como plausibles elementos comunes, tales como la potenciación de los principios procesales de celeridad, inmediación, publicidad, oralidad, salvaguarda de derechos fundamentales, entre otros. Ello nos obliga a una reflexión de fondo. ¿Acaso nuestro sistema jurídico estaría virando de manera paulatina del civil law al common law del derecho anglosajón? Consecuentemente, a efectos de que la misma no resulte irresoluta, amerita traer a colación la naturaleza de los sistemas jurídicos señalados. En principio, tenemos al common law, que es aquella que no deriva de la legislación propiamente dicha, sino del origen en las decisiones de los jueces. Entonces tenemos el common law, está dado por el poder que tienen los jueces para crear una ley nueva interpretando la ya existente, lo que también se conoce como la ley hecha para los jueces o por los jueces, donde cada decisión crea una vía por la cual los casos similares deben ser resueltos y respecto de los cuales surge lo que conocemos como precedente. A su turno, el término civil law o derecho civil o ley civil viene del latino jus civile, que era la ley aplicable de los ciudadanos romanos, también se le conoce como ley europea continental, y su modelo y orígenes pueden ser encontrados en la vasta compilación de leyes romanas encargada por el emperador Justiniano. La ley civil es el sistema legal más difundido en el mundo. La expansión colonial diseminó la ley civil, que ha sido instaurada en gran parte de América Latina y en ciertos lugares como Asia, África, y actualmente en países como Chile, Brasil, Ecuador, México, Bulgaria, Bélgica, Dinamarca, Haití, República Dominicana del Congo, República del África Central, Japón, China y muchas otras naciones que han incorporado la ley civil como su sistema legal.
La ley civil entonces es la codificada y la que significa que las naciones que han implementado su sistema tienen códigos y leyes, los cuales son los que resuelven los litigios que se puedan originar. En ese sentido, se colige que la diferencia entre el common law y el civil law radica en que mientras el common law son los jueces que resuelven los casos tomando vacilarmente los precedentes, en la ley civil o en el civil law cuentan como basamento su legislación y codificación. Así, en la medida que tomamos en cuenta el importante viraje del civil law peruano, al implementar la preponderancia de los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional, bien podría decirse que nuestro sistema civil law vendría experimentando una transformación al common law. Y a ello se tiene que adicionar la coyuntura que no se encuentra sola, puesto que se está adicionada de importantes aliados como son el Estado constitucional de derecho y el neoconstitucionalismo vacilarmente. Entonces, por otro lado, tenemos que señalar que sostenemos la transformación del derecho del civil law peruano al common law no sería nada descabellado, por cuanto el cambio hacia dicha dirección ya empezó, a lo que corresponde agregar que de plasmarse dicha transformación no tendría que necesariamente sorprender en tanto que se tendría que dar un futuro inmediato. Pero volviendo a la importante obra que se presenta en la fecha, la prisión preventiva en el sistema de audiencias, de autoría del doctor Iván Pedro Guevara Vázquez, es de referir que somos contestes con lo contenido en el punto F de la Sala Plena Casatoria 1-2017/CIJ433, que fija un estándar considerablemente alto para la imposición de la prisión preventiva, requiriendo que la sospecha sea grave y en iguales términos con lo previsto en el fundamento 27 de la Casación 626-2013, Moquegua, doctrina jurisprudencial vinculante, que señala que para dictar prisión preventiva se requiere alta probabilidad en la comisión del hecho delictivo, esto es una cuasi certeza. Luego, con acierto, el autor refiere que la excepcionalidad de la prisión preventiva proviene de su propia definición y que al encontrarse en la región con un sistema, y encontrarse a nivel regional con un sistema incipiente e inmaduro, la misma no solo incumple su propósito, sino que se constituye más bien como un obstáculo para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Ello debido a diversos motivos, principalmente la existencia de fuertes remanentes del sistema inquisitivo. Por ello, además, dicha institución termina haciendo las veces de una pena anticipada. Por ello, el autor apunta a la obligada necesidad de dotar de la justificación o motivación suficiente y cualificada para su dación, la misma que no se habría estrictamente respetado. Consecuentemente, la prisión preventiva deviene pues inconstitucional e inconvencional, además ilegítima. Por otro lado, el doctor Guevara agrega que la publicidad oral que adopta el nuevo sistema acusatorio garantista requiere en cada audiencia se dé el proceso desde el proceso penal común. Así, el nuevo sistema de audiencias supera largamente al antiguo y desfasado sistema inquisitivo, que habría quedado reducido al juicio oral a su mínima expresión. Acota también que las cuestiones preliminares y las de orden no son registradas por el nuevo Código Procesal Penal, pero que siendo en esencia la audiencia una reunión, el juez como tercero imparcial no puede cohibir ni menoscabar los derechos procesales de las partes. Y es así que la naturaleza de la audiencia como reunión permite democratizar el desarrollo del sistema de audiencias reguladas por el Reglamento General de Audiencias. La presente obra, la prisión preventiva en el sistema de audiencias, que el doctor Guevara pone a disposición de la comunidad jurídica, tiene la particularidad de desarrollar, haciendo honor a su denominación, la temática relativa a la gran parte de diversas audiencias registradas en el Reglamento General de Audiencias. Para ello, hace hincapié en el desarrollo de las pautas de la legislación y jurisprudencia en la materia. Otro aspecto que resaltar del importante título que en la fecha se presenta al mundo del derecho es el capítulo destinado al desarrollo de la nulidad de la prisión preventiva, tanto en sede ordinaria como constitucional. Seguidamente señalamos de su contenido cuando se ocupa saludablemente de las perspectivas constitucionales y convencionales de la prisión preventiva al abordar los respectivos casos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos juridiza al respecto. Además, el autor analiza diversos aristas del Acuerdo Plenario número 1 2019 CIJ 116 para finalizar desarrollando soluciones prácticas
a situaciones y además de su problemática relacionadas a la prisión preventiva. En consecuencia, luego de hacer el presente comentario a la destacada obra La prisión preventiva en el sistema de audiencias, de autoría del reconocido jurista y amigo doctor Iván Pedro Guevara, corresponde resaltar en principio que la misma se aboca de manera correspondiente al desarrollo de análisis de la prisión preventiva de manera específica del sistema de audiencias y su contenido o temática relacionada, pasando por el obligado tamiz de un orden constitucional y convencional vigente que comporta el sistema jurídico no solo peruano. ¿Cuál es el Estado constitucional de derecho? Felicitamos así de manera muy sentida al autor doctor Iván Pedro Guevara Vázquez por el presente gran aporte de la comunidad jurídica penal constitucional, el mismo que viene teniendo gran aceptación, lo que precipita merecidamente la muy pronta segunda edición. Y a la vez, no dudamos que su marcada inquietud por la investigación y análisis hará que muy pronto podamos tener nuevas como importantes entregas de su autoría que fortalezcan el sistema jurídico peruano. Muchas gracias. Continuando con las exposiciones, el doctor Jorge Rosas Yataco. Buenas tardes, gracias. En primer lugar, agradecer al autor de esta obra jurídica, a la que ha titulado La prisión preventiva en el sistema de audiencias, nuestro amigo Iván Guevara Vázquez, un destacado jurista, por esta confianza en la presentación de su ya prolífica producción, que no es la primera, ya tiene otras obras, Tópica Penal, que cuento con ella, el delito de estafa también, ¿no? El manual de litigación, uno de la perspectiva fiscal, dada su experiencia también, que ha pasado, tengo entendido, por los tres ámbitos, ¿no? Es decir, como juez, como fiscal y por supuesto también como abogado. Asimismo a don Alejandro Gamarra, que inaugura pues este año 2020, ¿no? Con esta primera edición a través de Gamarra Editores, y por supuesto a la gentil invitación de la Escuela de Formación Auxiliares Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial en esta corte, dirigida por también nuestro amigo y colega también como profesor, don José Neira Flores. Y por supuesto a ustedes por su presencia en esta tarde. Bien, este libro, La prisión preventiva en el sistema de audiencias, ¿no? Hemos estado revisando, efectivamente contiene 13 partes o capítulos, digamos, y que se inicia justamente con el tema de la evolución histórica, de lo que ha pasado pues a ser una de las medidas coercitivas de carácter personal, digamos, que más afecta, ¿no?, al imputado, ¿no?, que es la privación de esa libertad personal que todos tenemos. En el capítulo 8 habla efectivamente sobre el sistema de audiencias de la prisión preventiva, ¿no? Pero este libro resalta, profesor Iván Guevara, sobre todo las audiencias de requerimiento, la de cesación, la de prolongación, la de apelación, casación y por supuesto la revocatoria de la comparecencia. Desde el año 2006, 1 de julio, que tuvimos la suerte incluso de implementar este Código Procesal Penal en Huaura, específicamente en Huacho, una de las primeras audiencias es justamente la prisión preventiva con el nuevo modelo, ¿no? En todas las implementaciones, el primer día de implementación, la primera audiencia que se vislumbra es la de prisión preventiva, ¿no? Porque todos los días se cometen los delitos y ante un delito de flagrancia sobre todo, indudablemente que acarrea que el fiscal formalice la investigación preparatoria y con ella requiera
la prisión preventiva, de cumplirse, por supuesto, con los presupuestos que establece el artículo 268 del Código Procesal Penal, ¿no? Y luego de estos 13 capítulos anexa diversa jurisprudencia que nuestra Corte Suprema ha venido estableciendo algunos criterios, algunos lineamientos y también algunos acuerdos plenarios, y la última que tiene que ver del 1 del 2019, sobre todo con la prisión preventiva, ¿no? El profesor Guevara nos dice, y por eso lo cito acá, justamente en el prólogo, en la presentación de este libro, dice: ciertamente que en la institución de la prisión preventiva no es mucho en su edificio teórico, si es que no se instrumentaliza en la práctica un sistema de audiencias. Y aquí hacemos, digamos, podemos decir, efectivamente, al inicio del Código Procesal Penal, cada juez tenía su forma de llevar a cabo la audiencia, ¿no? Era tan variada que incluso era hasta contradictoria, ¿no? Que ya uno no sabía a qué atenerse, tanto el Ministerio Público como la defensa. Esto ha ido marcando un derrotero a través de las decisiones de la Corte Suprema. Continúa el profesor, dice, comenzando por la audiencia base. ¿Y cuál es esa audiencia base de la que nos habla, no? Justamente la de requerimiento de la prisión preventiva. Y luego dicen la diversa tipología de audiencia, cese de prisión preventiva, las apelaciones, cómo se veían las apelaciones, por ejemplo, si cabía en apelación, tanto el Ministerio Público como la defensa podían alcanzar nuevos elementos de prueba, nueva documentación para ser evaluada ahí o no. Era el inicio del nuevo código y había que trabajar sobre lo que en ese momento se decidía, ¿no? Y ni qué decir la prolongación, ¿no? Efectivamente, había prolongación de prolongación, o sea, el fiscal pedía, por decir, los 9 meses, el juez le otorgaba 6 meses, los 6 meses pasan rápido, el fiscal decía, bueno, como dice que son 9 meses y me han dado solo 6, me faltan todavía 3, ¿no? Y de ahí todavía me faltan 9 más, porque según el 274 todavía cabe una prolongación. Entonces, ¿qué pido? Prolongación, ¿no? Prórroga, ampliación, y surgieron muchas denominaciones, ¿no? Y sigue diciendo el profesor Guevara, lo cual implica necesariamente el despliegue de la ciencia y el arte de litigar en el nuevo modelo procesal penal. Qué interesante, qué importante es el tema de la litigación oral. Un tema que yo hasta ahora, les confieso, todavía estamos empezando, 13 años, sí, pues 13 años, más de 13 años, ¿no? Pero todavía no hemos, desde mi punto de vista, superado todo lo que es el tema de la litigación oral. Hay muchos temas por ahí que todavía están por desarrollar. Sin dejar de mencionar las articulaciones y resultados de nulidad que se presentan, ya sea a nivel de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional. Esto es lo que nos dice en su presentación don Iván Guevara, y efectivamente esto tiene que ver mucho, y el título efectivamente es en el sistema de audiencias, va relacionado a lo que conocemos como litigación oral. Porque una audiencia puede ser rápida, dinámica, eficiente, y todo depende, ojo, del juez. Por eso yo siempre digo, el que debe saber más de litigación oral no es el fiscal ni el abogado, es el juez. Porque el juez es el que va a decidir, porque el juez es el que va a llevar, a desarrollar, es el que va a establecer las pautas sobre las que debe desarrollarse una audiencia. Una audiencia de prisión preventiva, pues, no es para estar
O sea, debemos de entrar al fondo del asunto, a discutir efectivamente si se debe declarar fundada o infundada la prisión preventiva y no agotar en otras situaciones que debieron, desde nuestra óptica, haberse ya superado. Es decir, a la audiencia vamos a discutir el tema de fondo y no estar en dimes y diretes, no estar trasladando, oye, ¿qué dice esto? Plantea una cosa, plantea la otra, ¿no? Y ahí perdemos el tiempo en realidad, ¿no? Y por eso que las audiencias se prolongan, ¿no? Y de pronto inoficiosamente, ¿no? Cuando en el fondo el imputado lo que quiere saber es ya si le van a dar prisión preventiva o no. Pónganse de acuerdo, vayan, entre comillas, al grano, como quien dice, ¿no? Este libro hace referencia, hemos señalado, a diversas casaciones, y una de ellas la que ha destacado mi antecesor, ¿no? El doctor Torres, al señalar, por ejemplo, la casación 626 del año 2013, ¿no? Que tiene un sector doctrinario que apoya esto y también como un sector doctrinario que no está de acuerdo, ¿no? Que justamente lo que señala, si el 268 establece 3 presupuestos, ¿de dónde salieron 2 presupuestos más, ¿no? Y si esto es una suerte de legislar, ¿no? Dado a que al fiscal, y seguro a la defensa también se le exige, por lo menos al fiscal que es el requirente, que tiene que señalar estos 5 presupuestos y no los 3. Es verdad también que en su argumentación de estos 3 presupuestos, el fiscal tiene que señalar, bueno, en todo caso, si tú me requieres la prisión preventiva, tendrás que decirme cuál es el plazo máximo, si se quiere, que tú necesitas para que este proceso concluya ya con una decisión, ¿no? ¿Cuánto te vas a demorar en tus actos de investigación, en la investigación preparatoria ya formalizada? ¿Y qué tan rápido vamos a llevar a cabo en la etapa intermedia? ¿Y qué tan rápido vamos a llevar a cabo el juzgamiento? Son varios temas, ojo. Cuando el Código Procesal Penal dice que el juez de juzgamiento, tanto el unipersonal como el colegiado, debe de que inicia un caso, un juicio oral, debe de concluirlo. Y no puede conocer otro si es que no ha concluido este. Porque si no repetiríamos lo mismo, lo que criticábamos al Código de Procedimientos Penales, ¿no? Que en un día llevaba usted, pues, ¿cuánto? 4, 5, 6 audiencias. Se interrogaba a un testigo, se suspendía y se seguía otro juicio oral de otra causa, se suspendía del perito y así, ¿no? Pero el C26 establece una metodología, digamos, de audiencia, ¿no? Que vuelvo a repetir, para algunos le parece correcto que se vaya, digamos, tema por tema y que se someta al contradictorio, del cual se entiende que el juez ya va a tener una idea general de esto, ¿no? Pero mire, en el norte, por ejemplo, donde he tenido la suerte de trabajar, casi aplicando el nuevo código cerca de 6 años, los jueces eran un poco más prácticos, ¿no? Digo esto porque no sé si habrán modificado o no, luego de algunos años ya de ausencia en estos lugares, pero por ejemplo, trataban el primer presupuesto, fundados y grave elemento de convicción. Si esto no se superaba, a criterio del juez, el juez decía, ¿para qué seguir discutiendo prognosis de pena y peligro procesal si ya no se cumple con los fundados y grave elemento de convicción? O sea, ¿por qué seguimos debatiendo si ya, al ser estos 3 elementos concurrentes y a no cumplirse uno de ellos, ¿por qué seguimos luego lo otro y lo siguiente, ¿no? Inmediatamente el juez ya tenía una idea de que si no se superaba este primer elemento, resolvía con ello, ¿no? Hay muchos temas en la prisión preventiva que todavía, desde nuestro punto de vista, aún con esta
con este acuerdo plenario 1 del 2019, no ha quedado muy claro todavía algunos temas, como por ejemplo, ¿no?, cuáles son esas circunstancias, así dice, que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, porque esto va a depender si se produce o no la prolongación, por ejemplo, de la prisión preventiva, y eso se discute en una audiencia. Han habido casaciones donde en una audiencia permiten que se pueda entrar al tema de la tipicidad, por ejemplo, o del tipo penal que ha formalizado el fiscal, como hay otras casaciones que han señalado todo lo contrario, ¿no? Que no es, digamos, el momento adecuado y que eso en todo caso debería de debatirse en otro tipo de audiencia. El acuerdo plenario 1 del 2019 lo señala, pero no entra al tema de fondo. Bien, yo quería básicamente centrarme en dos puntos que el autor ha señalado en el sistema de audiencias de la prisión preventiva, y donde él señala el nuevo modelo, el nuevo sistema procesal acusatorio garantista, esto está en la página 151, con su modelo de litigación por audiencia, adopta la generalidad, dice, de la publicidad oral en cada audiencia, que se dé desde el esquema del proceso penal común, con sus tres partes nucleares. La investigación preparatoria, que es donde se realizan la mayoría de las audiencias. Fíjese que son más de 80 audiencias que se pueden llevar a cabo solo en la investigación preparatoria, ¿no? Control de plazo, tutela, prisión, cesación, para ver la inimputabilidad, para ver el tema de algún medio técnico de defensa, una cuestión previa, una excepción, etcétera, etcétera. Sin contar con la etapa intermedia, que tenemos la audiencia de control, bien de la acusación o bien del sobreseimiento, o el juicio oral, que es, digamos, el escenario donde quizás la litigación oral se expresa de con mayor contenido, llámese alegatos, interrogatorios, contrainterrogatorios, etcétera, ¿no? Y luego señala efectivamente en el juzgamiento, en la etapa intermedia y en el juzgamiento. El autor ha hecho referencia a dos casaciones, ¿no? Y solo a esa me refiero, a esa es la que voy a comentar muy brevemente y con esa estoy terminando. Una de ellas es la casación 01 del 2007 de Huaura, que está en la página 223. Y efectivamente, tuve la suerte de conocer este caso, digamos, en Huaura. Eso fue más o menos fines del año 2006, a pocos meses de haberse implementado el Código Procesal Penal, ¿no? 1 de julio se implementó el Código Procesal Penal en Huaura y este hecho ocurrió en noviembre del 2016. Fue un hecho que llamó bastante la atención, un mediático, la prensa de acá de Lima incluso fue a cubrir este tema, porque efectivamente hubieron varias irregularidades. Aparte de que esto fue un caso de violación sexual donde la agraviada era una menor de edad que había sido abandonada en una playa de Huacho, pensando el autor que ella había fallecido, ¿no? Fue suerte que un pescador pasó por ahí y escuchó unos gemidos y verificó que debajo de unos matorrales que había cubierto el agente, estaba la chica, desangrada, casi falleciendo, ¿no? El fiscal, ese fue un día jueves, recuerdo, el fiscal provincial el día sábado pide la detención preliminar judicial. No sé por qué no lo hizo antes, porque antes ya se sabía del nombre. Y recuerden ustedes que la flagrancia, no estaba todavía la flagrancia de las 24 horas. La flagrancia era inmediatez temporal, inmediatez personal. De modo que si ya pasaba 1, 2, 3 horas, ya no había
flagrancia. El día lunes recién salió la orden para la ubicación y captura de este imputado. El día martes ya había fugado a Argentina. El fiscal luego formaliza en diciembre la investigación preparatoria y con ello requiere la prisión preventiva. Es ahí donde el juez de la investigación preparatoria cita a todos a la audiencia y, como era de esperar, el imputado no se iba a presentar, porque el imputado ya se encontraba en Argentina, en un lugar desconocido, porque no se sabía a dónde él había señalado, a qué ciudad no se desconocía. ¿Qué dice el juez en plena audiencia? Dice, bueno, no se ha presentado el imputado y el imputado tiene que presentarse. Sí o sí tiene que estar presente. Y como no está, declaro infundado. Infundado, o sea, ni siquiera improcedente, ¿no? Porque era improcedente en todo caso, no se estaba pronunciando un tema de fondo. Pero bueno, eran los primeros inicios del nuevo código, etcétera. Se apela a esta decisión y la sala penal, tengo acá incluso el fallo, ¿no?, de la sala penal, 26 de enero, es del 2007, creo que aquí hubo un error, le han puesto 2006, pero es 26 de enero del 2007, ¿no? Una resolución que en mayoría señala en su fundamentación situaciones que no estuvimos de acuerdo, ¿no? Una de ellas dice, bueno, el fiscal ha pedido la detención preliminar y luego ha formalizado, pero si tiene la detención preliminar, ¿por qué está pidiendo la prisión preventiva? Si ya tiene la detención preliminar judicial. Y además, cuando pide la detención preliminar judicial, tenía que haber formalizado. O sea, una serie de digamos, yo podría decir de errores, ¿no? De errores. Todos sabemos que las medidas coercitivas de carácter personal, flagrancia delictiva cuando la policía lo encuentra en dicha situación, de acuerdo al 259 del Código Procesal Penal, puede pedir la detención preliminar en 3 situaciones, una de ellas cuando no haya flagrancia y solo por razones plausibles y peligro de fuga. No es necesario que formalice la investigación preparatoria, ¿no? Porque justamente en ese plazo, que antes era 24 horas, ahora son 72 horas, el fiscal puede aclarar el hecho y de ahí puede decidir si formaliza o darle libertad al imputado, ¿no? Y por mayoría deciden modificar y dicen, no es infundado, es improcedente, ¿no? Y reiteran que efectivamente el imputado tenía que estar presente, ¿no? Esto, ante esta decisión, ojo, estábamos hablando de delitos graves, ¿no? ¿Y qué pasaba entonces con un delito de tráfico de drogas o un delito de robo donde, vamos a suponer, no hay flagrancia? El fiscal realiza una investigación y llega a la convicción de que aquí hay que formalizar y hay que pedir la prisión preventiva. Quiere decir que el fiscal no podía pedir la prisión preventiva, sino bajo lo señalado acá en la sala tenía que pedir la detención preliminar judicial, ¿no? Si nos cruzábamos de brazos, esto marcaba un precedente y íbamos a tener problemas para los delitos graves. Ojo, era un delito de violación sexual de menor de edad, ¿no? Con el profesor Alcides Chinchay, que era en ese entonces coordinador de Huaral, y yo era coordinador de Huaura en la sede, ¿no? Y la fiscal adjunta superior, elaboramos, porque trabajábamos corporativamente, ¿no?, algo que se ha perdido hoy en día en el Ministerio Público, y se elaboró este documento, la casación, ¿no?
Fíjese que la primera casación 1 del 2007, la primera de la historia del nuevo Código Procesal Penal, de este Código Procesal Penal, fue sobre la prisión preventiva, lo cual ya marcaba, vislumbraba que habían varios temas por dilucidar, ¿no? Y efectivamente se emitió la casación 1 del 2007, el 17 de mayo, y donde efectivamente, con buen criterio, la Corte Suprema señaló y separó, ¿no? Dijo, la detención preliminar es una cosa, la prisión preventiva es otra cosa, ¿no? La detención preliminar puede ser un tema de peligro de fuga, pero de pronto usted todavía no tiene elementos de convicción. En la prisión preventiva ya usted tiene que tener elementos de convicción. Y además hay un tema de peligro de fuga, ¿no? Y la consecuencia de la prisión preventiva es haber formalizado, ¿no? Porque usted ya resolvió la situación jurídica, ya dijo, bueno, lo estoy formalizando por robo agravado, en agravio de tal, tipificado en el artículo tal, por estas razones, ¿no? Lo importante de esta casación señaló que sí, el imputado tiene que ser mínimamente o máximamente, si se quiere, notificado. Claro, estaba en Argentina, ¿cómo se le iba a notificar? Ya había fugado. Lógicamente, el código permite que se puede realizar la notificación vía la página web, ¿no? Y se cumplió con ese requisito, por lo que la Corte Suprema declaró nula ambas resoluciones y ordenó al juez de la investigación preparatoria realice la audiencia y se pronuncie en el fondo del asunto. La segunda casación es la que ha hecho también mención el autor en la página 191, la casación 391 del 2011 de Piura, que es respecto a la cesación de la prisión preventiva, ¿no? Tengo acá a la mano también la casación, ¿no? La de Piura, pero la conozco esta casación porque justamente quien les habla planteó esta casación, ¿no? Y muy brevemente les señalé, es un caso de robo agravado. El fiscal había requerido la prisión preventiva, se declaró fundada la prisión preventiva, la defensa apeló, en ese entonces había una sola sala de apelación en Piura y esta sala se pronunció confirmando la prisión preventiva. Muy bien, ahí quedó. La defensa no planteó ninguna casación, continuó el trámite de la investigación preparatoria formalizada y luego de más o menos un mes a 2 meses, la defensa pide la cesación de la prisión preventiva, que es el 283 del Código Procesal Penal, pero su pedido se basaba en que la sala revise los presupuestos que habían sido ya analizados para el requerimiento de la prisión preventiva. Se entendía que la cesación en apelación debió de haberlo conocido la sala que ya había conocido la prisión preventiva. Por ese entonces se creó una segunda sala o se le encargó una segunda sala para ver el tema del nuevo código, es decir, ya eran 2 salas. La cesación pasó a esta nueva sala que no tenía nada que ver con el conocimiento de la apelación, ¿no? Algo raro, ¿no? Porque se supone que sobre este caso debió haberlo conocido, en todo caso, la primera sala, que ahora quedaba la primera sala, que en ese entonces era la única. Bien, ¿qué dijo esta sala? ¿No? Estuvimos en la audiencia, en ese entonces yo estaba de fiscal superior provisional y la defensa cuestionó los fundados y graves elementos de convicción que sirvieron para fundar la prisión preventiva. A su turno decíamos que eso no era posible, que eso ya había sido revisado incluso en apelación, ¿no? Y que de acuerdo al Código Procesal Penal 283, la cesación va
en el sentido de que nuevos elementos de convicción, tan fundados y graves seguro, ¿no?, hagan, digamos, trastoquen esos primeros fundados y graves elementos de convicción que sirvieron para la prisión preventiva. La sala dijo que ellos iban a entrar a revisar lo que había servido para otorgar la prisión preventiva bajo el brocardo Iuri Novit Curia. Dijo, bueno, juez conoce el derecho y nosotros vamos a entrar a analizar, ¿no? Bien, como era de esperar, para la sala no era del parecer que este señor siga privado de su libertad, ¿no? Y efectivamente reformó y declaró fundada la cesación de la prisión preventiva, otorgándole la libertad bajo los argumentos de lo que había sido debatido ya en la audiencia de prisión preventiva y por supuesto en la apelación, ¿no? Eso indudablemente contravenía este artículo. Las reglas, que estaban muy claras, habían sido deshechas, y frente a ello, indudablemente planteamos esta casación, que es la casación 391 del 2011 de Piura, y donde el autor ha destacado el apartado 2.9 y 2.8 y 2.9, Sala Suprema, que luego de señalar efectivamente que aún con este principio de iura novi curia no podía modificar o no podía resolver la procedencia de la cesación de la prisión preventiva, ya que, como la sala mismo lo dice, requieren una nueva evaluación, pero en base a la presencia de nuevos elementos, ¿no? Es decir, de ahí hacia adelante, ¿qué fue lo que pasó? Si hay nuevos actos de investigación que efectivamente, ¿no?, señale que esos fundados y graves elementos han sido contradichos o se han desvanecido, y los nuevos elementos efectivamente han traído abajo este fundamento, indudablemente no le queda más que al juez declarar fundada la cesación de la prisión preventiva. Con lo cual, esta casación declaró fundada la casación y efectivamente establece como doctrina jurisprudencial el apartado 2.9. Seguro, es un tema debatido. He visto por ahí algunos artículos que no están muy de acuerdo, ¿no?, en este tema. Bueno, y como es el tema de la prisión preventiva, y en una oportunidad planteé también una casación, que la verdad no sé si la Fiscalía Suprema acogió nuestro pedido, no sé si la Corte Suprema llegó a conocer este caso, que también fue un caso de Piura, sobre un tema de robo agravado, donde se le había condenado a 14 años, y en apelación, la Sala de Apelación de Piura declaró nula, ¿no?, la sentencia condenatoria, y nuevo juicio oral. No dispuso nada cuál era la situación jurídica del imputado. El imputado había estado, hasta que se decidió hasta que se emitió la sentencia, había pasado 6 meses de los 9, ¿no?, preso. Es decir, entre el planteamiento de la apelación y la resolución de la apelación, pasó los 9 meses. La defensa luego pide al colegiado. Recuerden que en ese entonces todavía no se sabía si es que la prolongación había que plantearlo al colegiado, que ya conocía el juicio oral, o al juez de la investigación preparatoria, la 383 del 2011 de ICA, ya ha señalado que es el juez de la investigación preparatoria, aun cuando yo tengo mis dudas, ¿no? Pero en el tema de ¿qué ocurrió acá? La defensa pidió efectivamente la excarcelación, porque dice que había excedido el plazo. El colegiado así lo entendió, se apeló, y la sala penal confirmó que efectivamente, pues, si el fiscal no había pedido la prolongación,
se quedaba con los 6 meses, ¿no? La pregunta era, ¿y en qué momento iba a pedir la prolongación? ¿Cuando estaba en juicio oral? Tengo entendido que en Trujillo, por ejemplo, dice que algunos fiscales ya cuando estaban en su alegato final pedían, y pido la prolongación de la prisión preventiva, ¿no? La casación de Ica señala que justamente se duplica, y porque así dice el código, ¿no? En el último numeral del 274 dice que cuando se condene y se apele, se duplica, y eso es automático, dice, ¿no? O sea, el fiscal no tiene por qué requerirlo. Pregunto yo, entonces, si a él se le condenó a 14 años, la mitad es 7 años, ¿quiere decir que la prolongación sería 7 años? Imposible, ¿no? Porque sabemos que para crimen organizado, ¿cuánto es? 36 meses más 12 meses, o sea, 48 meses, no más. Son temas que yo creo que, y con esto termino, don Iván Guevara ha sembrado acá, aparte que nos ha ilustrado con su sapiencia. Don Iván también es un filósofo, y eso lo he leído en los tópicos de materia penal. Así que yo auguro que este libro pues es de lectura obligatoria, ¿no? Y vamos acá incluso seguro a sacar muchas cosas que todavía probablemente estén en el tapete. Bien, gracias. Agradecemos al doctor Jorge Rosas Yataco por la presentación del libro. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, tenemos al autor, el doctor Iván Pedro Guevara Vázquez. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Su presencia de ustedes es muy reconfortante con el público final, así que muchísimas gracias al público presente. Doctores Jorge Torres Manrique, doctor Jorge Rosas Yataco, presentes todos. Esta obra es una obra, yo diría, un tanto especial. ¿Por qué motivo? Porque trata sobre 3 puntos claves que no estarían claros hasta este entonces. Hay muchas obras, muchísimas, de prisión preventiva, pero no había una que, en primer lugar, enfoque solamente prisión preventiva, y nada más que prisión preventiva. Si el nudo gordiano, es decir, la parte más neurálgica y problemática del sistema procesal penal, es la prisión preventiva, eso que implicaba la necesidad de tener un libro que solamente vea la prisión preventiva, enfocándonos, basándonos al universo que solamente sea prisión preventiva. Entonces, este libro fue gestándose bajo esa misión, bajo esa tarea, y a renglón seguido hemos ido elaborando 3 partes básicas de este libro. Uno que se refiere por excelencia al contenido de la prisión preventiva, otro que se refiere a la litigación en prisión preventiva y otra a la motivación en prisión preventiva. 3 puntos neurálgicos muy importantes. Algunos piensan que litigación oral es hablar en un discurso casi político. Esa es la forma, pero ¿el contenido cuál es? El contenido es el sustrato material de la prisión preventiva. El Acuerdo Plenario 1/2019, CIJ 116, enfoca las categorías concretas del peligro procesal. Enfoca aspectos muy importantes, pero no señaló lo más importante, que era establecer el contenido material de la prisión preventiva. Ese contenido material es importantísimo. Hemos tenido varias capacitaciones con ustedes, cerca de 3 o 4, si no me equivoco. Hemos desarrollado ese punto bastantes veces. Hemos hablado de cuasi certeza, ¿se acuerdan? En el nivel cognitivo, de lo que es un sustrato básico de posibilidad, subimos a probabilidad y terminamos en certeza. Pues la prisión preventiva es una cuasi certeza. Casación 626, 2013 Moquegua, fundamento 24, fundamento 27.
y la sentencia plenaria casatoria 1/2017, regla F. Son sentencias plenarias supremas, son casaciones supremas que señalaban un camino, señalaban un derrotero en el cual teníamos que ir en lo que es estrictamente una investigación científica. Algunos piensan que litigación es hablar solamente en el discurso, pararse bonito, hablar bonito, una mímica gestual, un lenguaje verbal y no verbal. Eso es parte, pero la parte más importante era darle el contenido a la excepcionalidad de la prisión preventiva. Darle el contenido material a esta excepcionalidad. Y eso tuvimos como gran tarea en este libro. No quiero continuar sino felicitar al editor Alejandro Gamarra Evaristo por haber dado un libro muy, muy bueno. Es una obra de lujo prácticamente. Se está agotando, según me informa, a la fecha. Al mes de su publicación, el libro prácticamente está agotado. Pero esta forma tiene un contenido. Es un libro, yo me atrevería a decir que entre mis libros es el libro más importante de mi carrera como jurista. Y quizás, si alguna vez soy recordado, voy a ser recordado por este libro. Entonces, el contenido material de la prisión preventiva es aquel aspecto, aquel elemento que tiene que ver con una excepcionalidad. Pero ¿cuál era esa excepcionalidad? Era la cuasi certeza. ¿Y cuál es el contenido de esa cuasi certeza? ¿Cuál es la flagrancia y la actuación de la prueba anticipada? Para que sea no certeza, sino casi certeza, era necesaria la presencia de una prueba anticipada. Flagrancia o prueba anticipada delinean lo que es por excelencia el contenido material de la prisión preventiva. Eso lamentablemente no había sido desarrollado, no había sido enfocado de esa manera para poder darle el contenido material a la prisión preventiva en su primer presupuesto material del artículo 268, inciso 1 del Código Procesal Penal. En ese sentido, es que nuestra misión estaba para completar esos vacíos. Entonces, en este libro se plantea ese aspecto de la excepcionalidad material de la prisión preventiva. Algunos dicen, como no está publicado en otros países, esto de acá es una simple teoría. Como no está publicado por un español, con respeto a los españoles, no es verdad. No, nada que ver. La investigación científica es tal cual, es la ciencia que nos hermana a nivel universal. No hay ciencia peruana, ciencia española, solamente hay ciencia. Y en ese sentido es que en ese primer contenido material hemos fijado lo que es, de acá al futuro, el contenido de cada litigación oral que la defensa esgrima en su excepcionalidad material de flagrancia o actuación de prueba anticipada. Si en 3 años de investigación no hay prueba anticipada, eso no amerita ni siquiera plantear el requerimiento escrito, porque no hay prueba anticipada, no hay un señalamiento a la cuasi certeza. Si no hay flagrancia delictiva validada por el Ministerio Público, porque sucede que la policía muchas veces cae en inconductas, y eso no es desconocido, que la policía tiene ciertas inconductas algunas veces, la flagrancia delictiva validada por el Ministerio Público también es el contenido material de la prisión preventiva. Si un fiscal no pide prisión preventiva pese a existir flagrancia, eso es una inconducta de ese fiscal y debe ser investigado por control interno por no haber requerido prisión preventiva. Pero si ese fiscal pide prisión preventiva sin flagrancia y sin prueba anticipada, al revés, debería ser investigado porque pidió la prisión preventiva cuando no era necesario pedirlo, sin flagrancia y sin prueba anticipada. Eso es respecto al primer componente de lo que hemos visto en el libro para darle el contenido material a la prisión preventiva. En segundo lugar, la litigación. Hemos planteado en esta obra el inicio de un tratado de sistema de audiencias en el sentido que tenemos que tener una ilustración correcta de lo que es un sistema de audiencias.
Un sistema de audiencias es una reunión. Es como si fuese esta reunión, en donde hay cuestiones preliminares que se pueden plantear antes de comenzar la exposición, en donde hay cuestiones de orden, cuando ustedes pueden plantear una cuestión de orden en el desarrollo pleno de la exposición. Esas cuestiones preliminares hemos sistematizado cuáles pueden ser, hemos dado una serie de posibilidades. En cuestiones de orden también hemos sistematizado esa posibilidad de plantear cuestiones de orden. También la impugnación es muy importante, porque si un juez dice, por ejemplo, ¿no?, este despacho tiene su línea de jurisprudencia establecido, pues eso que implica que me está negando una cuestión preliminar. Y si me niega, yo interpongo de inmediato el recurso de reposición. Con el debido respeto, señor magistrado, señor juez, interpongo el recurso de reposición. Si el juez dice, no, eso es improcedente, jamás he visto nada, interpongo nulidad. No recurso, sino nulidad. Si dice, es improcedente su nulidad, usted está retardando, interpongo apelación excepcional. Eso está regulado en el Código Procesal Penal. Sino, como decía muy bien el doctor Rosas Yataco, eso no está desarrollado todavía. En este libro le hemos dado, estamos dando esas orientaciones para que los operadores jurídicos en verdad litiguen como tiene que ser entre Fiscalía y Defensa, y para que el juez vea en forma imparcial quién tiene mejores posibilidades de ganar en su teoría del caso. Una prisión preventiva no es cualquier cosa, es la máxima audiencia, y entre todas ellas, la primera audiencia es la más importante. En el requerimiento de prisión preventiva, el abogado tiene que jugársela completamente, como se dice, hacer uso de todo lo que tiene, doctores, absolutamente todo lo que posee. Ciencia procesal, dogmática penal sustantiva, litigación oral, psiquiatría forense, oratoria, todo. Psicología para llegar al juez, todo, porque es una privación de libertad que se está dando en forma anticipada a la sentencia. Y cuando la audiencia es pública y grabada, tengan por seguridad que los jueces ya tienen el primer control, que es que esa audiencia va a ser grabada y va a ser publicada o transmitida en la televisión. Solamente cuando el juez ve que esa audiencia no es televisada o no es grabada, el juez incurre en inconducta. Así que este sistema de audiencias es un sistema pleno, doctores, es un sistema absolutamente positivo, es un sistema que ha caído del cielo, como se dice, para simplemente trabajarlo científicamente, sistematizar científicamente el contenido, para darle a los operadores esta luz en el camino. Litigación oral, entonces, tiene su sistematización, tiene su sistemática. No es simplemente hablar por hablar. Es hablar, correcto, es hablar en forma verbal y no verbal. Es hablar verbal y no verbalmente. Pero también es ciencia, tiene contenido científico. Saber plantear una reposición, saber fundamentar, explicarle a un juez de garantías que no está bien formado, explicarle para que entienda que una cosa es que el recurso sea inimpugnable a que el auto sea irrecurrible. Una cosa es que sea inimpugnable, porque no se puede interponer ningún recurso, a que sea irrecurrible, en donde no hay ningún recurso y tampoco hay nulidad. En cambio, si el auto es inimpugnable, sí es recurrible mediante la nulidad. Todo eso hay que explicarle al juez mediante una litigación oral, como corresponde. Pero el contenido era necesariamente la ciencia que teníamos que darle, teníamos que trabajarlo, teníamos que sistematizarla para dirigirla al público jurídico. La prensa muchas veces ve el cascarón y algunas veces pregunta a los abogados y muchos de ellos le dicen, señor periodista, la prisión preventiva es excepcional, pero no le dicen por qué es excepcional. En tercer lugar, tenemos la motivación. Una motivación cualificada, especial, reforzada, ampliada. Hay un español que tenemos que reconocer al maestro Ignacio Colomer Hernández, que desarrolló un tanto este tópico de una motivación excepcional, cualificada. Pero este español Colomer
no dio o no habría dado en lo que era la parte más importante, que era la fundamentación jurídica de esa motivación especial. Hay una motivación debida por una motivación común y una motivación debida por una motivación no común, o también llamada cualificada. Y la prisión preventiva implica necesariamente una motivación cualificada, donde en el nivel de la fundamentación jurídica, no fáctica, porque ahí no podemos hacer ninguna creación. Donde podemos crear es en los niveles de la fundamentación jurídica. Y cuando es una motivación especial, cuando esta fundamentación jurídica es ampliada. Hay diversos niveles. Un nivel legal interno del país, del Perú en este caso, un nivel constitucional interno del Perú en este caso, el Tribunal Peruano Constitucional en este caso, y finalmente un nivel supranacional. En jurisprudencia, en legislación y en doctrina. Eso es motivación especial. En el extremo de una fundamentación jurídica ampliada, no fáctica, porque no podemos ver en la parte fáctica una creación, una ampliación. Esta ampliación solamente es posible en una motivación jurídica. Entonces, eso nos llevó, como les digo, doctores y doctoras, a la necesidad de crear este libro en estos tres sectores básicos, lo que es el contenido material, lo que es la litigación y lo que es la motivación especial en prisión preventiva. Estos tres núcleos rectores nucleares que hay que saberlos comprender, analizar, leer y sobre todo aplicar. Aplicarlo correctamente, entenderlo primero, pero llevarlo a la práctica cotidiana, permanente, fija, con convicción, porque al final lo que está de por medio es la justicia. Como yo digo, los roles del fiscal, juez o defensor son intercambiables. Ayer he sido juez, ayer he sido fiscal, soy defensor, en el futuro puedo llegar a ser otra vez juez o fiscal, superior, supremo, etc. Son roles, y estos roles tienen que ser bien cumplidos. Porque lo que importa al final es la justicia y estrictamente el parámetro de esta justicia. En consecuencia, doctores, este libro, así en una breve síntesis, si puedo yo darle una calificación, aunque no me gustaría porque soy el autor, este libro es un libro completo, es un libro que solamente es de prisión preventiva y que en esta especialidad de ser el primer libro peruano que solamente trata de prisión preventiva en estos tres ejes, contenido material, litigación y motivación, creo yo que este libro reta para que en el futuro se emprendan nuevos libros, pero sobre todo este libro se justifica, creo yo, en que necesariamente le da como reto a los operadores jurídicos la necesidad de hacer una buena litigación, un buen trabajo en lo que es prisión preventiva. En el sistema procesal penal nuevo garantista acusatorio no hay coronas. El juez no es superior. Eso era en el sistema monárquico inglés, en donde entraban la gente, se sentaban, entraba el juez y todo el mundo se paraba de pie automáticamente con resortes. No, estamos en un sistema democrático, en donde solamente son roles, pero siendo roles hay que respetar completamente a las personas involucradas en esos roles. Y hay que contribuir mediante una litigación para que cualquier aspecto irregular se subsane en la audiencia. Cualquier anomalía del sistema procesal acusatorio garantista que se dé en audiencia se subsane en la audiencia. Si el juez se cree superior, un ser superdotado, pues eso se corrige, doctores, en la audiencia. Y está en el libro y pueden leerlo ahí, página por página. Así que si yo puedo plantear alguna calificación de mi libro, es que este libro se justifica porque trata de que ustedes tengan esta ilustración y este reto, porque yo quiero que sea un reto para ustedes. Un reto con independencia que sean fiscales, jueces o defensores,
pero es un gran reto. Porque lo que está de por medio, doctores, es el sistema procesal penal nuevo, que no pocos quisiesen que fracase. Pero si hay justicia, doctores, es en la transparencia, si hay justicia es en la publicidad, si hay justicia es en que la audiencia sea grabada en audio y video. Y si hay justicia es porque hay la posibilidad de plantear cuestiones preliminares. Y si hay justicia es porque yo puedo plantear una cuestión de orden. Y si hay justicia es porque yo puedo estar en igualdad de condiciones que un fiscal supremo. Y si hay justicia es porque yo puedo tener el mismo respeto que un juez supremo. Eso es el nuevo modelo procesal penal, acusatorio garantista. Quiero yo felicitar al editor, quiero que le den por favor un gran aplauso al editor Alejandro Gamarra Llorizo, porque es una obra excepcional, señor Alejandro Gamarra, que va a quedar, creo yo, perennizada en la creación peruana, con independencia de uno, porque uno al final muere y lo que queda es la obra. Así que no es que uno sea figuretti, para nada. La obra queda, doctores, la obra queda. Uno desaparece y es como si uno no hubiese existido. Pero acá queda la creación. Por eso mi aplausos al señor Alejandro Gamarra. Y finalmente quiero, por favor, que ustedes asuman este reto, asuman esta necesidad de plantear una buena litigación en prisión preventiva, explicarle a los periodistas en qué consiste la excepcionalidad para que entiendan muy bien, explicarles la motivación especial a un periodista para que entiendan muy bien, para que no se incurra pues en diferentes inconductas, etc. Creo yo que si algo justifica es ese propósito, doctores y doctoras, para que ustedes tengan una luz en el camino más. Así que bienvenida a su lectura y en lo que uno pueda servirlos a ustedes. Muchas gracias. Antes de dar siguiente paso a las preguntas, queremos agradecer al doctor Jorge Torres Manrique por haber participado en su calidad de presentador en la conferencia y la presentación del libro Prisión Preventiva. Un fuerte aplauso. Al doctor Jorge Rosas Yataco por haber participado en su calidad de presentador en la conferencia y presentación del libro La prisión preventiva en el sistema de audiencias. Un fuerte aplauso. Y así concluyendo, al doctor Iván Pedro Lino Guevara Vázquez por haber participado como expositor y autor del libro La prisión preventiva en el sistema de audiencias. Un fuerte aplauso, por favor. Y así que ha concluido la conferencia. ¿Algunas preguntas para los expositores? Buenas noches, doctor Iván Pedro Guevara. Felicitarlo por la obra jurídica. Y mi preocupación es respecto a las audiencias en prisión preventiva. He podido advertir que hay una total ignorancia supina con relación a reafirmar ese famoso elemento de convicción. Se confunde mucho el indicio en sus diferentes niveles y es preocupante. Hay un desconocimiento respecto de algunos fiscales, algunos jueces y también algunos abogados de la importancia que tiene el peso que se le da a un dictamen pericial o informe pericial. Totalmente errado a veces la interpretación y conlleva de repente a unos dictámenes u opiniones errados que justamente perjudica a la justicia.
Justamente usted mencionó justicia y esa es mi preocupación. Quisiera hacerle esa pregunta. Gracias. Su nombre, mi estimado doctor. Carlos Giraldo. Ok, doctor Carlos. La justicia es lo que nos preocupa siempre, y si algo califica al abogado es la justicia. Por eso si el abogado dice para sí, ¿no? Yo solamente defiendo a gente millonaria, ese abogado ya está perdiendo un poco la perspectiva. Acá es la justicia, sea un millonario o sea un menesteroso, o sea un indigente. Y el rol del abogado defensor es un rol muy importante, doctor. Y lo que hay que plantear en la audiencia de requerimiento es en que ese elemento de convicción se convierta en una cuasi certeza. Y para que sea cuasi certeza, usted tiene que hacer énfasis en un elemento probatorio, que obviamente no es juicio oral, sino que es prueba anticipada. Y decirle al juez, empleando litigación oral, señor juez, ¿dónde está la prueba anticipada? En 3 años, señor juez, ¿dónde está la prueba anticipada? Por eso la preocupación, doctor y doctores, es que tenemos que litigar, ya seamos fiscales o defensas, para que el juez vea ambas partes desplegándose en su máximo nivel y para que vea el juez que tiene que saber diferenciar un impedimento de salida de una prisión preventiva. El Acuerdo Plenario 1/2019 cae en otro error cuando dice la prisión preventiva se basa en una inferencia razonable. Inferencia razonable. Científicamente hay 2 inferencias, inductiva y deductiva. La inductiva se aplica a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque yo hago un pronóstico, yo hago una proyección y yo digo, amerita pena privativa efectiva de 5 años, 6 años, por ejemplo, ¿no? Esa proyección, ¿cómo se llama? Inferencia inductiva. Inferencia razonable es para una comparecencia restringida, máximo un impedimento de salida, pero no puede ser una prisión preventiva. Y cuando hay sentencia, se requiere inferencia deductiva. Del conjunto de pruebas, yo llego a una conclusión. Yo deduzco la sentencia. Inferencia deductiva. Entonces, inferencia inductiva para prisión preventiva. No razonable, porque razonable es un término muy mal manejado y que va por aquí y va por allá. Esa ciencia, doctores, esta ciencia está en este libro. Hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo y para que los jueces vean que hay razón entre un impedimento de salida y una prisión preventiva. ¿Esa razón cuál es? La diferencia en la inferencia. Inferencia inductiva para prisión preventiva. Y para sentenciar, inferencia deductiva. Eso es justicia. La ciencia es una conquista humana que nos ha tomado cientos de años, doctores. Algunos dicen que el abogado no es científico, que no nos gustan las matemáticas, tampoco la física. Bueno, eso será algunos abogados, pero no todos. Y si la abogacía es ciencia socionormativa, sucede que la abogacía también tiene que aplicar categorías científicas. En una tesis de grado, de maestría o doctorado, aplicamos ciencia, ¿sí o no? Ciencia. Pues aquí también, esto es ciencia, doctores. Una tesis de grado es un aspecto meramente académico, pero un libro señala un camino de una aplicación. Yo no concibo un libro que no tenga como meta la aplicación. Algunos colegas se han animado y van a publicar también sobre prisión preventiva. Muchos se han animado con esta obra, muchos. Que compitan, no hay problema, bienvenida a la competencia. Pero aquí la ciencia, el conocimiento es lo que nos hermana. Lo que no distingue entre razas, ni credo, ni sexo, ni política, ideología, eso es ciencia. Y la ciencia hay que aplicarla. Las categorías hay que aplicarlas. Admiramos mucho a los alemanes, ¿no? Admiramos a Roxen, Tiedemann, Hirsch, Jacobs. Muchos admiran.
van a sus conferencias, ¿sí o no? Pero no admiran el trabajo categorial, porque esos señores han trabajado años de años en base a las categorías que han extraído ¿de dónde? De la ciencia y la filosofía. Y son lo que son. Y son lo que son. Si tenemos que admirar, admiremos el trabajo científico, no la fama vacía que viene y va. Admiremos el trabajo categorial de un joven alemán de 25 años que está trabajando ya en categorías. Eso queremos también que en Perú la gente entienda, que no somos menos que nadie y que la ciencia nos hermana profundamente y que no es necesario ir a España o Alemania para ser más inteligente, doctores. Eso es una equivocación, es una creencia antigua. Antes, cuando el conocimiento era muy restringido y estaba contenido en libros, muchas veces escritos en pergaminos, había que ir en peregrinación hasta Europa. Ahora no. Ahora la ciencia es universal. Ningún extranjero podría bendecirme para que yo diga, soy mejor gracias a él. No. Dios mediante, yo tengo en mi CD ponencias en la madre patria, ponencias de tú a tú con los españoles, sin haber pisado sus tierras como alumno. Y hablo en esa autoridad académica, pero no para sentirme superior, no, simplemente para reivindicar al peruano. Si vamos allá, ok, vayamos, pero vayamos con propósitos de intercambio académico. Que un español venga acá a Perú para que también vea los logros peruanos. Que lo critique, ok, que lo critique, pero que lo lea, que lo analice, que vea que es una creación peruana. Eso es justicia, doctor, y lo que más nos preocupa es las audiencias. En verdad, eso nos preocupa. Por encima que uno sea defensor, fiscal o juez, nos preocupa eso. Porque la prensa muchas veces, en su doble cara que tiene, muchas veces, se preocupa de la prisión preventiva cuando tocan grandes intereses, ¿sí o no? Pero no se han preocupado casi 15 años cuando gente pobre, sin ningún poder económico, ni político, ni jurídico, eran encarcelados en forma tan irresponsable. El fiscal decía, no, como no tiene trabajo conocido, como no tiene trabajo estable, no posee trabajo. Como no tiene vivienda comprada, tampoco tiene arraigo. ¿Acaso en este país, en Perú, todos tienen trabajo estable en planillas? No. ¿Acaso en este país, en este Perú, todos tienen una vivienda propia? Tampoco. Esas inconductas tienen que ser corregidas con la ciencia. Obviamente esta ciencia es aplicada, instrumentalizada con una litigación oral, obviamente. Pero no se dejen engañar por serpientes, por canto de sirenas, como se dice. Vayan a la ciencia y apliquen la ciencia. La ciencia nos hermana, nos unifica, nos hace iguales en todo el mundo, sin sentirnos menos a nadie. Que el peruano no sea enemigo del peruano, que el peruano rescate al peruano y que nos sintamos orgullosos de haber nacido en esta tierra, orgullosos de una San Marcos, de una universidad de Trujillo, una universidad de Ayacucho, públicas, etc. Sentirnos orgullosos de nuestra peruanidad que está en esta ciencia que estamos nosotros planteando, que, como repito, es lo que nos justifica a nosotros como científicos del derecho y como operadores jurídicos en nuestra amada tierra peruana. Buenas noches, doctor Guevara. Y agradecemos el aporte que viene realizando a la ciencia jurídica, ya que, como usted sostiene, este Instituto Jurídico de Prisión Preventiva, de alguna manera, es importantísimo para todos los abogados, fiscales y jueces. En un caso, hacía referencia a resoluciones recurribles e impugnables, ¿cierto? Y recursos de nulidad propiamente dicho. Un caso
digamos, como una experiencia, en base a las ponencias que escuché de su persona, hacía referencia a una prisión preventiva y litigación oral, y planteaba cuestiones previas, asimismo planteaba reposición y nulidad. Y en un caso práctico que se me ha pasado a mí es lo siguiente. Si bien es cierto, he analizado los requerimientos de prisión preventiva interpuesta por el señor fiscal, en base a las ponencias suyas y recurriendo a la casación Moquegua y asimismo al título preliminar 8, si no me equivoco, 8.7 del Código Procesal Penal, le solicitaba una cuestión previa al juez a fin de que corrija antes de ingresar a la audiencia propiamente dicho. Preliminar, doctor. Preliminar, correcto. Para analizar, o sea, cuestión preliminar, efectos de que ordena al fiscal en ese mismo acto, ya sea oral, corrija la disposición, hecho que de alguna manera justificaría para ingresar propiamente a la audiencia. Y frente al cual, ¿cuál es la decisión del juez? Dice, en un primer momento, digamos, me llamó la atención. No, dice, no, usted, señor abogado, está desnaturalizando la audiencia de prisión preventiva por cuanto que esto no es materia de discusión en esta audiencia. Se le llama severamente la atención. En caso de persistir, se le va a informar al Colegio de Abogados donde se encuentran efectos de que se sancione por la conducta infuncional. En caso de siga persistiendo, se le va a retirar la defensa y que ingrese el abogado de oficio. Entonces, frente a ese acto, digamos, del director, el juez imparcial, bueno, el abogado se encuentra amenazado por todos lados. ¿Qué hacer en ese acto? Y claro, la segunda pregunta sería, ¿no? No sé, en esa parte de, explíquenos, doctor, no lo entendí, seguramente los presentes no lo entendieron, o sea, resoluciones recurribles, resoluciones impugnables, ¿no? O sea, ¿en qué se diferencian cada uno de estos, de estas resoluciones o estos actos propiamente de la audiencia? No, doctor, parece una clase, doctor, pero a ver, vamos a ver, rápidamente. Si el juez se cree superior al defensor y uno lo advierte cuando dice la palabra abogado, ¿no? O sea, dice señor fiscal y dice abogado. Hable abogado. Ahí nomás ya tú te das cuenta por dónde va. Si no has planteado una cuestión preliminar sobre los términos de la audiencia y planteas otra cuestión preliminar que el juez te dice que no es válida, pues tú interpones reposición. Por ejemplo, te cuento rápidamente una audiencia que tuve de presentación de cargos en Lima Centro. El cliente era un señor de grandes recursos económicos que estaba desesperado porque prácticamente había perdido todas sus posibilidades y recurrió a mi persona. Así que yo litigué en forma incesante ante el fiscal. El fiscal se sintió ofendido y le dijo al juez, está mancillando a la fiscalía. El abogado está mancillando a la fiscalía. Yo le dije al señor juez, yo estoy litigando, en ningún momento estoy calificando a la fiscalía, en ningún momento he personalizado al fiscal. Yo simplemente he dicho, ¿cómo es posible que denuncien a una persona sin haber precisado a mérito de qué y el título de esa imputación respecto a esa persona? Si no era gerente de nada, ¿cómo figura como gerente? ¿Me dejo entender? Y lo dije claramente, rotundamente, porque era algo que me llamaba severamente la atención a mí. Así que yo le dije al juez, señor juez, con todo respeto, yo estoy litigando, yo no estoy calificando a nadie. Yo no puedo permanecer pasivo como defensa porque la fiscalía está incurriendo en algo que es equivocado. Y si el señor fiscal se ha sentido ofendido, yo retiro esa palabra. Tipo Congreso. Yo retiro esa palabra. Pero yo estoy litigando. Yo no estoy calificando a nadie. Así que el señor juez comprendió muy bien
y gané al final. Gané al final. Cuando el juez se cree superior, cuando no advierte, número uno, un conocimiento debido de lo que es una prisión preventiva. El juez califica internamente, doctores. El juez, como se dice por ahí, el juez nos tasa. Como no también tasa al juez, ¿sí o no? El juez nos tasa. ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué decimos? ¿Con qué convicción hablamos? ¿Con qué lenguaje verbal y no verbal nos expresamos? Si nos reímos, si nos sonreímos en forma incorrecta, si estamos correctamente sentados, en respeto al juez, a su investidura. El juez se porta así cuando advierte un vacío en la defensa, una falta de preparación, en primer lugar. Pero como hay todo tipo de personas, hay jueces que no entienden razones. ¿Sí o no? No entienden razones. Ante ellos hay que litigar. Si él dice que es improcedente, interpongo recurso impugnatorio de reposición. Si él dice no va, eso es dilación, interpongo nulidad, deduzco nulidad. Si él dice improcedente, interpongo recurso extraordinario de apelación. Pero obviamente, doctores, para llegar al recurso de apelación extraordinario, hay que hacerlo cuando está de por medio derechos fundamentales del imputado, no por cualquier pedido. Eso lo explicamos en el libro. No cualquier pedido previo amerita una apelación excepcional, no, sino los más importantes. ¿Cuáles son? El derecho de defensa del imputado. Por ejemplo, rápidamente, si el imputado contrata a dos abogados independientes uno del otro, independientes, ni se conocen los abogados, el imputado los contrata a los dos, porque puede pagar, qué sé yo. Y el juez dice, como yo veo dos abogados, ¿quién va a hablar? Falso, incorrecto. Lo correcto sería, señores abogados, yo veo dos abogados. ¿Ustedes son abogados asociados o son abogados independientes? Eso debería preguntar el juez. Y si el juez no pregunta eso, pues para eso está nuestra voz, como defensa. Y se le tiene que decir, señor juez, somos dos abogados independientes uno del otro. A mí me han contratado ayer, a mi colega le han contratado hace 2 semanas, pero somos dos abogados independientes. Casilla electrónica, independiente. Oficina, independiente. Por lo tanto, señor juez, cuestión preliminar de defensa conjunta no asociada. Defensa conjunta no asociada. Los dos vamos a hablar. Los dos vamos a fundamentar oralmente. Eso lo hemos publicado en Gaceta Penal, Actualidad Penal, y en este libro también está ahí coronando ese conocimiento. El juez se porta como se porta porque advierte una falta de preparación o desarrollo del sistema de audiencias. Amén, que hay jueces promedio. La mayoría de jueces son básicamente operadores. Su carga también es enorme, ¿sí o no? Hay que entenderlos también. Su carga es aplastante. Un juez con 1000 expedientes al mes es inmanejable. Así que ellos casi por fatalidad no pueden estar bien preparados. Son jueces promedio. Ellos necesitan de la defensa y la fiscalía para que les den instrumentos, insumos, para que el juez resuelva correctamente. Si tú litigas, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tienes que saber litigar aplicando el conocimiento científico que en este libro ya se está dando, cimentando como algo orgánico en prisión preventiva. A tu segunda pregunta sobre el auto irrecurrible, ¿no? Y el auto inimpugnable. El auto inimpugnable es cuando yo no puedo interponer recurso impugnatorio. ¿Cuáles son? Reposición. ¿Cuál? Apelación, casación y queja. En cambio, el auto irrecurrible es aquel que es, aparte de inimpugnable, yo no puedo hacer
nada sobre ese decreto o auto. No puedo interponer apelación, ni casación, ni queja, ni reposición. Tampoco puedo plantear nulidad. No puedo plantear nada porque es irrecurrible. No puedo recurrir. No puedo plantear nada. Por imperio de la ley, eso queda ahí. Por aspecto legal, salvo que el juez en control difuso interprete otra cosa, pero por imperio legal, el auto irrecurrible es inatacable. Queda ahí para pasar a la siguiente etapa. ¿Preguntas? Doctores, ¿alguna pregunta más? Buenas noches, felicitarlo por su libro. Tengo una gran duda, que es referente, que antiguamente hablábamos de la prisión preventiva, se refería y se hablaba de la sospecha grave. Ya se dejó un pasado con este nuevo acuerdo plenario 1/2019, hablamos de una sospecha fuerte o vehemente. Mi pregunta es, a su criterio, ¿existe alguna diferencia entre estos dos o simplemente estamos hablando de un fraude de etiquetas? Eso ¿Cómo sería así? todo. ¿Que habrían dos prisiones preventivas? No, en este hecho se habla de una sospecha grave. Con el acuerdo 1/2019 ya no es grave, sino es una sospecha fuerte, vehemente. Entonces, a su criterio, ¿hay alguna diferencia entre estas dos o es que simplemente a qué se refiere con la sospecha fuerte? Ese es mi duda. No, son sinónimos, doctora. Fuerte, grave, son sinónimos. No amerita una mayor diferencia. Si habría una diferencia sería en el aspecto de probabilidad. Una probabilidad alta sería, ¿no? Como saben, yo hago un rango, si es que tengo una probabilidad baja, una probabilidad media, una probabilidad alta. Ahí sí yo puedo cuantificar. Pero si yo digo sospecha fuerte o sospecha grave, en primer lugar son términos cualitativos, no cuantitativos. Y cuando un término es cualitativo, de cualidad, son sinónimos. Por ahí no va mucha trascendencia. La trascendencia de ese acuerdo plenario 1/2019, CIJ 116, radica en que aplica la categoría procesal genérica de lo concreto al peligro procesal. Y ahí hablan, ¿no?, de peligro concreto procesal. Ese es su gran triunfo, ese es su gran logro. Pero de ahí el acuerdo plenario es un avance, pero es un avance superable, y creo yo que la dogmática es la indicada sobre ese aspecto, ¿no? No nos olvidemos que entre las fuentes del derecho, la primera fuente material e histórica es la doctrina. De ahí la ley recepta lo que hay en la creación doctrinaria, y esta ley que recepta la doctrina se convierte después en jurisprudencia. No es que la jurisprudencia sea la gran fuente entre las fuentes. La jurisprudencia le debe materialmente, le debe a la doctrina. Y hay que preocuparnos por las creaciones doctrinarias. Ya el tiempo se encargará de cimentarlos legalmente y de coronarlos en jurisprudencia. El acuerdo plenario 1/2019 tiene grandes aciertos, pero también tiene grandes desaciertos. Y un gran desacierto es cuando confunde en la ratio decidendi, se entiende, la cita de jurisprudencia extranjera. En términos científicos, doctores, yo no puedo o yo no debo citar jurisprudencia de otro país en la ratio decidendi. En la obiter dicta, como referencia, es soportable, pero yo no puedo basar mi decisión en jurisprudencia en una jurisprudencia extranjera. Muchos dicen, no, es que tenemos que citar a España porque son grandes exponentes. Si yo quiero citar a España, tengo toda su doctrina procesal y penal. Tengo Alemania para citar toda su doctrina penal y procesal, pero no debo citar jurisprudencia de cortes extranjeras. Es una violación categorial, es una violación de una categoría central de la jurisdicción. Y la jurisdicción, doctores, es nuclear. Un buen abogado defensor muy ilustrado va a impugnar, porque va a decir, en la ratio decidendi, ustedes han conculcado a la jurisdicción. Están condenando a mi cliente, sustentando su decisión en jurisprudencia extranjera. El buen defensor impugna en casación
va al TC y va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo cómo es posible que sentencien a mi cliente basándose en sentencias extranjeras. Ya no somos colonia, ya no hay metrópoli. Somos un país independiente, democrático, soberano. Si quiero citar a grandes autores dogmáticos alemanes, para eso está la doctrina, no hay ningún límite, doctores. Yo puedo citar inclusive doctrina norteamericana, doctrina inglesa. A mayor conocimiento, mejor ilustración. Es más, deberíamos aprender de ciencia inglesa, procesal sobre todo. Son muy interesantes sus planteamientos. Ciencia procesal norteamericana, es muy interesante, el common law. Pero yo lo puedo citar como doctrina, pero no pues como corte de un país como el nuestro. Algunos piensan que es normal, pero no es normal. Científicamente no es correcto. Por eso nuestro énfasis en que los abogados se preparen en ciencia, que litiguen correctamente, que litiguen, esa es la meta, pero que litiguen con ciencia, con la ciencia. Que el juez no diga, este abogado es un hablador, es un parlanchín. No, que diga más bien, es un abogado ilustrado, es una abogada ilustrada que está hablando correctamente, que está hablando con ciencia, con conocimiento, y que merece ser escuchada y atendida. Tenemos un camino largo, doctores, y es un camino más complicado que el camino civil, porque a nivel civil, doctores, la litigación está caminando muy bien con ellos. ¿Saben por qué? Porque el juez civil tiene simplemente a dos partes particulares, ¿no? El demandante particular y el demandado particular. En cambio, en lo que es el sistema penal, tenemos un juez que hasta hace poco ha trabajado con el fiscal de la mano, ¿sí o no? Bajando carga procesal, ¿sí o no? Tenemos un juez en cuya mente el fiscal es un amigo. Ese es el gran drama de la justicia penal. El defensor tiene prácticamente que vencer ese complejo. En este libro se mencionan cuestiones preliminares, cuestiones de orden, siempre con el debido respeto a la magistratura judicial, al fiscal también, pero no nos pueden decir que faltamos al respeto porque litigamos en forma activa. Sea quien sea el cliente, un millonario o un indigente, o un hombre pobre que nuestro amigo fulano nos dijo, por favor, defiéndelo. O un menesteroso que yo vi en la calle tirado y golpeado y que le imputan agresiones mutuas. No interesa quién sea el defendido, interesa la defensa, doctores. Que la Junta de Justicia cuando califique, cuando ustedes lleguen a la entrevista, que califique cómo han defendido. No que pregunten a quién ha defendido, sino que pregunten cómo han defendido. Legalmente, doctores. Limpiamente, doctores, pero litigando con conocimiento, con ciencia, en este nuevo modelo procesal penal. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Iván por su ardua colaboración con la Escuela de la Corte y así queda concluido la conferencia y presentación del libro. Un fuerte aplauso, por favor.